estaban en estado de emergencia, estaban en Lima, invitados por una comisión del Congreso y sin ningún motivo fueron llevados a DIRCOTE. Entonces yo veo la repetición de un patrón, los descalifican, ¿no? Desde antes que haya sido anunciada la movilización, la protesta o la huelga, se descalifica a los líderes del reclamo, se instaura el estado de emergencia, hay acciones personales de amenaza o de intimidación, como estas detenciones sin un mandato claro, y a la vez se dice que ellos nunca cortaron el diálogo, ¿no? Este mediodía hubo una conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde el abogado Carlos Rivera decía que este tipo de norma solamente se justificaría si no se puede garantizar que se dé un proceso en condiciones normales, un proceso judicial en condiciones normales en la jurisdicción donde ocurrió el hecho. Y la ciudad de Cusco, que es donde correspondería esto, no está en emergencia. Allí no ha habido nadie intimidando a los jueces, ¿no? Ha habido movilizaciones por las calles exigiendo la liberación de Moyohuanca, pero no ha habido una situación de riesgo como para trasladar el caso a Ica. Se escudan en decir que el lunes al fiscal Herrera, me parece, los manifestantes lo secuestraron, lo tomaron por la fuerza, etcétera, pero ya no estamos en esa situación, ¿no? O sea, el proceso judicial no se va a dar en una carretera en medio de personas movilizadas. Entonces es muy, la palabra es grosera, ¿no? Es una forma muy grosera en la que se está manejando esto. ¿Ustedes que esto podría producir que el tema Espinar se convierta en un asunto regional? No, se va a convertir en un asunto nacional. Va a escapar de lo local. No solo provincial. O sea, tomar una decisión de este tipo, si ya lo sucedido no era de por sí un problema muy grande, con repercusión, por supuesto, regional y nacional, una decisión de este tipo que parece secundaria, no es secundaria, pues, porque puede inmediatamente provocar movilización, aglutinamiento. Yo me imagino en Cusco, para comenzar. No sé que ya está viendo, ¿no? O sea, ya ha sido el tercer día que ha habido movilizaciones en la ciudad de Cusco, no más de 150, 200 personas en solidaridad con Espinar. Bueno, están utilizando una estrategia militar, eso es indudable. Acá la política ha sido dejada de lado y están apostando por una lógica militar. Mira, el día de ayer, ayer ha sido, el presidente Ollanta habla de yo los voy a combatir, ¿no? Utiliza ese verbo, combatir, ¿no? Y Valdés utiliza el término voy a llevar la paz a como dé lugar, ¿no? O sea, tienes ahí a dos personas que junto con el coronel Villafuerte, el comandante Gómez, son los que están utilizando la lógica militar para reprimir, no para solucionar, sino para reprimir la protesta popular a lo largo y ancho del país, que dicho sea de paso, nace en la campaña del presidente Ollanta Humala. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, escuchar a los comuneros diciendo, presidente, ¿por qué me mandan matar? Sí. Presidente, ¿por qué nos prometiste defendernos de la mina y ahora nos mandan matar? Y si a eso le agregamos lo siguiente, que se ha olvidado lo que Pablo Mancera llamaba el diálogo del saber, o sea, que es lo que conoce la comunidad andina, no por los estudios de impacto ambiental, sino por lo que comen, lo que beben, lo que ven, lo que sienten, lo que respiran, ¿no? Que es la tradición milenaria. Ellos no están pidiendo plata. Ellos no están pidiendo más... Porque lo están presentando así. Lo están presentando así. O sea, lo han llevado, en todos los casos lo llevan al ámbito crematístico, ¿no? Este es dinero, ¿no? Es un problema simplemente que quieren más billete y más billete, quieren claro. manejar más dirigentes. Así es. Y hacen tomas de lo que es el edificio, cuando ese es un problema nacional del mal gasto, ¿no? Pero no es un problema solamente de Espinar. Cuando ellos lo que están reclamando es la contaminación evidente por los pastos quemados, por lo que están respirando, por las fiebres episódicas, ¿no? Cosas que no sucedían antes. Los animales que no nacen. Así es, los animales que no nacen, que se frustra su proceso de gestación. Y entonces, al final, tenemos un Estado que está presente a través de los ministros. Dicho sea de paso, ese es un capítulo aparte, el papel vergonzoso de los ministros que no están en función de la ética, sino en función de conservar su puesto. Hay una gran desinformación y por otro lado estamos volviendo a las épocas del sembrado de pruebas. Y estamos asistiendo. Es grave en el caso, por ejemplo, de
de la camioneta de la vicaría, que es el le ponen bombas molotov, pero molotov. es el justificativo para detener a Oscar. Exactamente. Entonces, acá hay una cuestión que va por el lado de lo burlo y que podemos resumirlo en el plano técnico. Una bomba molotov, ¿no? Si hubiera un manual de subversivos para dummies, no lo utilizas encima de los 5000 metros, ¿no? Porque no hay oxígeno. Si ni funcionan las velas allí. Pero y además en el proceso, se repitió en el aeropuerto Cajamarca, Cajamarca, el día pero que te no digo, pudo, el día que no pudo viajar el papá del pero presidente. donde es burdo es en el tema de Espinar, 4100 encima. Si tú lanzas la molotov se apaga, ¿no? Porque no hay oxígeno. Entonces, utilizan el mismo recurso luego en Cajamarca, casquillos de bala. O sea, todo nos recuerda a las épocas de las detenciones arbitrarias de Fujimori y Montesinos. ¿Por qué? Porque hay una lógica de comandante, no de estratega, sino de táctica. Exacto. ¿No? Y esa lógica de comandante, llámese quien sea, ¿no? Que tenía el capitán Montesinos, o sea, una lógica de tener efectividad a como dé lugar. Parece que ni se hubiera manejado estados mayores, ¿no? Uh-huh. Porque efectivamente en el ejército, en las Fuerzas Armadas, hay un momento en el que los oficiales, entiendo... Para poder ascender necesitan cursos de Estado manejan Mayor. Estado Mayor. Y eso es a partir de coronel. Exacto, que es diferente a que tú manejes comandos. Claro, un comando es eficacia a como dé lugar. Absolutamente. ¿No? El objetivo, tomar la colina y se acabó. Exacto, ¿no? pero es muy diferente a que tú tengas un Estado Mayor. Claro, y el presidente no tiene un Estado Mayor. Pues, Y parece que tampoco le gusta o tener lo un tiene Estado Mayor. informalmente. Pero no, yo dudo eso, porque yo noto, por ejemplo, en el comandante Valdés y en el coronel Villafuerte, un poco apego a hablar con los ex generales. Y aún más, yo me precio de hablar con ex oficiales en ejercicio, y muchos, y me dicen pues de la limitación de estos señores para poder establecer un diálogo con sus superiores. Como están ocupando un mayor puesto en el Ejecutivo, creen de que el galón lo hace todo y no pueden hablar de igual a igual con quienes fueron sus superiores cuando estaban en el ámbito castrense. Entonces todo eso lo lleva a un aislamiento. ¿Y saben qué es lo que me preocupa, Santiago y Jackie? Que esta lógica militar, este tipo de eficacia, solamente funciona, como funcionó con Montesinos, en un contexto de control total del Estado. ¿No? De lo contrario no funciona. Necesitas un Congreso sumiso totalmente, un Poder Judicial manipulable. Pero el Poder Judicial ya cayó. El Poder Judicial ya cayó. Después pero de las... pueden llegar a buscar un control total en el Estado, para que de esa manera no exista control de poder. Así es, de lo contrario no funciona en absoluto. Es lo que ha pasado ahora con el asunto, y acá terminamos, vamos a hacer un pequeño corte, con el tema de pasar de juzgar al alcalde de Espinar y probablemente también a lo de Cajamarca, antes fuera de su sitio. Es una leguleyada, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero antes de eso, las declaraciones de César San Martín, que condenaba con todas sus letras y calificaba de radicales y de que no querían el desarrollo del Perú a los que se estaban movilizando, ¿no? Es que hay un antes y un después de que se descubrió que era apoderado del Banco de Crédito, ¿no? Y esa es una lógica también muy de la década de los 90, ¿no? Dime cuál es tu talón y te diré qué tipo de Aquiles eres. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV.
Estamos nuevamente aquí en Paradero Perú conversando con Juan Cheput. Él es de Perú Posible, dirigente nacional, integrante de la Comisión Política de su partido, y con Jacqueline Fox. Ella es periodista y corresponsal del diario El País de España. Estamos conversando sobre los sucesos de Espinar y en general sobre la problemática minera y también sobre la forma de reaccionar del gobierno. Ahora bien, hay otros asuntos, pero hay uno que a mí, por lo menos en estos días, me ha preocupado mucho, ¿no? Es la forma como los medios han cubierto y también, ¿no?, el Poder Ejecutivo lo ha presentado. Es como que si esto fuera, este asunto de Espinar fuera un asunto sorpresivo y tiene una larga historia. Yo he estado revisando, bueno, varias informaciones y en la mañana revisando el informe que hace justamente la Vicaría de Solidaridad. Con todos los antecedentes. Y viene desde el 2000, y viene el 2003, y el asunto vinculado a la demanda actual fue planteada desde el 2009, 2010. El año pasado negociaron, se rompió la negociación, entonces, no, perdón, en febrero de este año incluso negociaron y se rompió la negociación. O sea, es un asunto que no es que aparezca pues de la manga, o sea, es un tema que ya tiene tiempo, y no tiene tiempo solo lo de mayor porcentaje en cuanto a las utilidades que se transfiere al fondo, sino también el asunto ambiental, ¿no? Entonces, tú Jackie, ¿cómo has percibido la forma como ha sido presentado este tema? En realidad ha habido, así como ha habido esta especie de leguleyada con respecto al traslado de la competencia a otro departamento, yo tengo la impresión de que ha habido otra especie de trampa discursiva, por decirlo de alguna manera, cuando intentan descalificar algunos de los informes que intentaban evaluar si había contaminación o no. De acuerdo. Ha habido varios políticos y varios periodistas que han repetido la idea de que la congresista Verónica Mendoza utilizó un informe de otro lado, que no era el área de influencia de Tintaya, sino un área diferente. Eso lo ha hecho Pro 21 también, ¿no es cierto? Sí, pero también lo ha hecho Cecilia Valenzuela, Jaime Deltaus, el ministro Pulgar Vidal. O sea, es una lista de personas que están repitiendo eso. También lo escuché. Y la congresista ha dicho, no sé si llegará, pero en caso que no llegue, ella ha dicho que ha utilizado otro informe de esa misma institución, no ese de la zona llamada Quechuas. Por otro lado, el informe que encargó la Vicaría de Sicuani a una ingeniera ambiental alemana encuentra que se superan los límites permisibles de contaminación. El ministro Pulgar Vidal lo ha descalificado diciendo que cuando se hizo la toma de muestras no estuvo presente la empresa, pero eso no necesariamente descalifica el informe. Y por último, hoy día yo revisé una nota que publicó el diario El Comercio el 28 de marzo de este año, hecha por su corresponsal en Cusco, que se llama Ralph Zapata. Era un despacho largo de en qué situación estaba la denuncia hecha por la Municipalidad de Espinar ante la Fiscalía por delito ambiental contra Extrata. Y mencionan en esa nota, hay una declaración del gerente de Extrata de ese momento, que reconoce que ellos sí superan los límites permitidos en contaminación, y dice que tienen 5 años para adecuarse. Más abajo hay una declaración de un funcionario del Ministerio de Energía y Minas de Cusco, que dice, bueno, si es que Extrata ha hecho evaluaciones, monitoreos ambientales, no los ha compartido con las autoridades y debería hacerlo. No se entiende si se refiere a la autoridad Ministerio de Energía y Minas o la local, pero el punto es que el Estado, en esa circunstancia, ante esta denuncia de delito ambiental, dice que la compañía no ha entregado los informes si es que los hubiera hecho. Entonces, a mí me subleva de alguna manera que haya tantos medios que se suman a este coro de que esto es una cuestión política y que solamente les interesa la plata, y que no hay ninguna reclamación de tipo ambiental. Si es que uno revisa los antecedentes, sí hay ese componente, y tanto así que está expresado en una denuncia que ha llegado al Ministerio Público. Y sí, justamente acá tengo, por ejemplo, el informe de la Vicaría, y precisamente acá dice en el punto 7, dice el 28 de septiembre del 2011, la Vicaría de Solidaridad, en coordinación con las organizaciones representativas de Espinar, la Municipalidad Provincial de Espinar, presentan los estudios del estudio de monitoreo ambiental
participativo en agua y suelo dentro del ámbito de influencia, y acá son claros, dentro del ámbito de influencia del proyecto minero de Strata Tintaya, cuyo resultado demuestra que algunos puntos, que en algunos puntos se han superado los límites máximos permisibles, ¿no es cierto? Y después continúa. Pero este es el año pasado, en septiembre del año pasado. Entonces, digamos que sí, claro, en todo caso está para discutir. Yo no digo que haya que tomar esta como la versión final, ¿no es cierto? Si se cree que esto es una... pero sí se han hecho, ¿no? Si se cree que esto es una versión demasiado interesada de parte, entonces está la declaración del gerente de Strata de marzo de este año que dice: reconocemos que superamos los límites permisibles y tenemos 5 años para adecuarnos. No, pero ¿sabes qué es lo anómalo? Que el ministro, sea cual sea, ¿no? Pular Vidal, quien sea, está para colocarse en el justo medio. Entonces, tenemos a ministros... Porque es el papel regulador del Estado, en última instancia. En última instancia, bienvenida a la inversión. Ninguno de los tres está en contra de la inversión. Claro. ¿No? Pero bajo determinados cánones de protección del medio ambiente. Y el ministro, en lugar de colocarse en el justo medio y decir, muy bien, vamos a revisar ambos elementos, vamos a ver qué podemos hacer, yo creo de que hay indicios de contaminación. No. De frente se convierte en defensor a ultranza de la minera, con lo cual él se autodescalifica para el diálogo, porque él está adelantando opinión permanentemente. Por ejemplo, ya es un lugar común escuchar a todos los ministros hablar de los radicales antimineros, con lo cual se han comprado pues el verbo y el adjetivo, el sustantivo y el adjetivo que le han puesto la gente de la derecha más extrema. Ya no se habla del señor Savera, del señor Moyohuanca, no, los radicales antimineros. Y eso está calando en la opinión pública en un proceso de formación de opinión que prioriza lo que dicen las mineras o los intereses económicos y oculta totalmente a todo tipo de explicación que vaya en sentido contrario. Porque mira, Juan, justamente en el sentido de que tú dices, en el caso de Espinar, no ha estado en debate si minería o no minería. Por supuesto. Ya tienen minería, claro, o sea, tienen minería hace rato. Mira, en el año 2005, y Moyohuanca no ha estado en esa posición. Y mira, y la gente de Espinar está muy contenta con la mina porque inclusive en el año 2004, 2005 nosotros hicimos una serie de trabajos, había un programa A Trabajar Urbano y A Trabajar Rural que participó la minera activamente, los programas Pro Joven de formación técnica, o sea, había un nivel de convivencia con la mina. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Cuando se descubren los elementos que llevaban a decir que había una contaminación ambiental. Empieza a cambiar la relación, y no por más plata, como dicen, sino porque empieza a malograr todo el hábitat, ¿no? Hay una cuestión que yo quería aclarar, porque la minera ha estado diciendo que ellos no trabajan con agua, entonces que ellos mal podrían contaminar el agua. Y se ha informado muy poco de un relave de residuos secos que está allí. No sé si es que hay más, pero una de las reclamaciones del Frente de Defensa era que ese relave lo retiraran a otro lugar, porque con el viento esos residuos estaban contaminando. Entonces hay omisión, ¿no? O sea, la minera dice: yo no contamino el agua, pero no menciona nada acerca del otro tipo de desechos que genera. Y los medios no preguntan, tampoco. No les interesa preguntar, pareciera, francamente. Sí. ¿no? Y nosotros los limeños damos en cierta medida lástima porque nosotros convivimos con la contaminación minera y no decimos nada. Toda la gente que va a comer su trucha al kilómetro 53 rumbo a Matucana pasa por los relaves de Corcona, que están ahí a vista y paciencia de todos, cubiertos por tules junto al río Rímac, ¿no? Y Dios quiera que nunca se vengan abajo y cierren el paso del río. Por ejemplo, acá este es un fenómeno muy complejo porque ¿dónde están los colegios profesionales? ¿Quién está midiendo con ética, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Mira, la Universidad San Antonio de Abad en el Cusco es una de las pioneras en ciencias y sin embargo no se le convoca en su facultad de Química o Biología para poder determinar si verdaderamente hay o no hay indicadores de contaminación. O sea, despreciamos nuestro propio capital humano y los descalificamos a priori porque tememos que la verdad vaya en contra de lo que significa el interés económico. En este país, en nuestro país, no se está determinando por qué se ha incrementado o se ha disparado el cáncer al estómago en la ciudad de Lima. ¿Qué tiene que ver con el agua? ¿Qué tiene que ver con esos relaves que están cerca de la ciudad? Por eso tal vez, yo decía en la mañana, le decía a Glatzer Tuesta, tal vez los limeños miramos con desprecio a nuestros hermanos del Cusco de Cajamarca porque no tenemos el coraje que ellos tienen como para poder reclamar por una mejor situación ambiental.
el tema llevado solamente al extremo de plata es lo más fácil para descalificar. Exacto. ¿No? Pero si llevamos el tema al ámbito ambiental, pues simplemente ahí nos daremos cuenta que efectivamente los estándares que estas mineras cumplen en otros lugares no los utilizan en el Perú. Ellos igualmente para cualquier tipo de inversión. Y no hablemos de Estados Unidos, ¿eh? Hablemos de Chile, de Colombia, sus estándares serían... O Argentina serían mucho más altos de los que se exigen para el Perú. Bueno, en Argentina Estrata también ha tenido serios problemas de este tipo. Hay denuncias sobre... Porque mira, además, para terminar el bloque Estrata tiene un proyecto más amplio, porque tiene, digamos, en perspectiva, dos grandes inversiones, muy cerca. Sí, la otra llega hasta 2030. Entonces, imagínense, yo no entiendo con qué criterio lo está haciendo la minera. Y por supuesto, o la minera cree que tiene el apoyo total del gobierno y que va a poder hacer lo que le da la gana, porque si tú piensas en perspectiva estratégica, y tienes dos inversiones más que vienen, lo menos que quieres es crearte problemas con la población, o deberías tener, ¿no es cierto? Entonces, por abrir un espacio de negociación seria, o sea, en el ámbito ambiental y en el ámbito de los recursos, porque para mí está clarísimo, creo que para los tres que estamos sentados acá, es evidente, yo no dudo, 30% es un exceso, está fuera de todo, pues es imposible, 30% es un extremo. Pero uno sabe perfectamente cómo se está negociando, pues, ¿no es cierto? O sea, mira, ese es otro elemento de desinformación. Uno sabe perfectamente que la negociación, ¿no? Cómo negocian los sindicatos, cómo sabes que es 30 y al final probablemente sea 5, 6, punto 5. ¿no? Eso es como tú vas a... No, pero aparte la gente pensará que estamos hablando de 100, 200 millones de dólares, ¿no? Del total de la venta de ellos, pero estamos hablando de 12 millones de soles. Al final un 30% significaría 15, 16. También hay desinformación en lo que va y administra Fundación Tintaya. Entonces hay muchos elementos de desinformación que ellos, al hablar de generalidades, convierten a los dirigentes comuneros en simples rebeldes que lo único que quieren es más plata. Claro, y otro medio, un medio también esta semana dijo de que, bueno, lo que quieren entonces es la plata, lo que quieren es el control de la plata. Bueno, si están en una fundación donde ellos son mayoría en el comité o en el consejo directivo, y el que ejecuta y el que opera es la minera, ¿no es cierto? Porque son los operadores del fondo que maneja estos recursos, y que la municipalidad o el Frente de Defensa o las comunidades quieran tener una mayor injerencia en la parte operativa, a mí personalmente me parece totalmente razonable, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Es un directorio que tiene que tener alguna prerrogativa, ¿no? Sobre la parte ejecutiva, porque uno sabe perfectamente que la parte ejecutiva o operativa puede terminar siendo decisiva. Eso es lógico. En cuanto a ordenamiento de prioridades, le doy a este, no le doy al otro, ¿no? Claro. Ya sabemos, eso es así, es parte de un poder real. Entonces yo no veo por qué rasgarse las vestiduras cuando se demanda algo semejante. Vamos a hacer una pausa y retornamos con ustedes. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Estamos en Paradero Perú conversando sobre el conflicto en Espinar y sus consecuencias,
general el tema de la minería con Juan Cheput. Él es integrante de Perú Posible, dirigente nacional y miembro de su comisión política. Y con Jacqueline Fox, ella es periodista y también corresponsal del diario El País de España. A ver, a mí unas cosas que me han preocupado más de este acontecimiento, que la verdad me ha parecido tremendamente lamentable y puede estar marcando el rumbo del gobierno. Claro, han habido hechos anteriores que uno podría pensar, ¿no?, que marcan el rumbo del gobierno, pero este me parece demasiado paradigmático, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces es un gobierno que, porque el paro ya, en la parte incluso final, ¿no?, ya no hablando de años, en la parte final, el paro fue convocado en marzo. Sí. Entonces, bueno, no se ha negociado, sino cuando arrancaron las movilizaciones, se ha podido negociar en marzo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál ha sido? De Conga. No te digo el de Pinar. Ah, sí, el de Pinar, claro. Fue convocado sí, con bastante anticipación. Fue con bastante anticipación, o sea, con 2 meses de anticipación. Entonces, pero ¿cuál es lo que uno mira en el escenario? Es personas movilizadas, o sea, sobre todo campesinos, o no del pueblo de Pinar, y al frente uno ve a decenas, centenas de policías, ¿no? Incluso en algunos casos que han llevado a algunos de los detenidos adentro del campamento minero, ¿no es cierto? En realidad al inicio los llevaron a todos ahí. Y ya, bueno, mira, esto es peor. Y la minera no aparece, digamos, en este momento. Está muda. No sé si hablado en Suiza, pero acá no ha hablado. Y el gobierno aparece como el representante de la minera. De la minera. Así es. Entonces, si estamos hablando de que queremos legitimar el Estado, el gobierno, ¿no?, que la gente confíe, con un esquema de este tipo es imposible. Es imposible. Seamos realistas, es imposible. Y perdónenme, esto no pasa pues no tiene por qué ser un gobierno de izquierda, o sea, no, es un gobierno que se precie de ser gobierno. Estamos hablando de un Estado que cumpla con lo que debe determinados cumplir. Su orden constitucional. Exactamente, con estándares de Estado de Derecho, ¿no? O sea, porque yo no creo que en Chile, si hay un problema X, ahora incluso con Piñera, no se va a poner de perfil el gobierno, a ver, o mejor dicho, no se va a poner ellos a defender a la empresa, ¿no? Y la empresa va a desaparecer del escenario. Entonces, es algo que sí, pues, preocupa, ¿no? No sé qué piensas tú, Juan, de esto, porque tengo la impresión que puede comenzar a estar constituyéndose ya una especie de modus operandi. Claro. ¿Me entiendes? Que trae una serie de otras consecuencias. No es la lógica de la resolución del conflicto por la vía del diálogo, sino por la vía del enfrentamiento. O sea, al tener ellos una lógica militar, pues simplemente lo que están buscando es que se desate el conflicto para ver qué se hace y qué es lo que utilizan la Fuerza Armada y en qué se basan en decir de que están haciendo respetar las leyes que ellos, dicho sea de paso, prometieron cambiar esas leyes represivas una vez que llegaran al poder, cosa que no se está dando. Ahora, yo temo de que esto se generalice en algún instante. El día de ayer hemos tenido tomas de carreteras en Ancash, en Piura, en Huancavelica, en Moquegua, en Arequipa y en Espinar, y el paro en Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿cómo está el ministro del Interior en ese instante? ¿Dónde están los operadores políticos? Y el hecho de que 3 congresistas de Gana Perú exijan la renuncia del premier Valdés no es para que los amenacen o los insulten como yo miraba ayer a la señora Lourdes Alcorta cómo los insultaba y lo que decía es que se creen estos, ¿no? O sea, ¿con qué derecho puede decir eso, no? Son representantes que son coherentes con el pueblo que los eligió, ¿no? Entonces, por un ejercicio de coherencia son criticados. Entonces, si ellos optan por la lógica de expulsar como a Jorge Rimarachín, se van a seguir aislando. Y desde el momento que se estén aislando, ¿qué es lo único que te queda? La eficacia de las armas, ¿no? La Pax Romana, ¿no? Es decir, con el escudo y la lanza, ¿no? Y los muertos. Y otra cosa que a mí me llama la atención es nuestra indolencia ante la cantidad de muertos. Mira, ¿cuántos muertos habían los indignados? Ni uno. Han matado a alguien en la vía... ¿Y cuántos se han movilizado? ¿Cuántos se han movilizado? ¿Y durante cuánto tiempo? Así es. ¿Cuántos muertos hay en las protestas juveniles en Chile? Que también ha habido bombas y todo ese tipo de cosas. Ni 6 meses, ¿ah? Y 6 meses. Estuvieron entre 5 y 6 meses movilizándose. Claro. Ni un chico muerto. Igual en Venezuela, ni un muerto.
¿no? Contra la eventual, bueno, cuando todavía estaba sano, Chávez, ¿no? Entonces, sin embargo, en el Perú mueren y vemos a los policías disparando a matar. Sí. Y nadie se cae de espaldas. No, normal. Pero, ¿no? Es peor, normal. peor, porque Lourdes Alcorta dijo, lamentablemente habrá muertos. Cuando, mira, antes se discutía cómo hacemos para comprar más balas de algunos goma, medios, ¿no? perdóname, y algunos medios titulan en portada Tienen sus muertos. Tienen sus muertos. Ya tienen Los sus muertos que buscaban. Así Claro. es. Que a mí me hace acordar casi a la lógica del fujimorismo del autosecuestro, ¿no? O sea, Claro. se autotorturó, se autosecuestró. Lo de la cantuta, no, se autosecuestraron. Entonces, Así es. Es como que es una imagen, Es una una falta de idea respeto, de mira, otros y- peruanos que me parece, la y verdad... y el presidente se está metiendo en grandes problemas, ¿no? Porque él, como primer mandatario, nosotros somos sus mandantes, como primer mandatario, él está obligado a hacer cumplir la Constitución y en su punto número 1 la Constitución habla del respeto a los derechos de los ciudadanos y a la vida, ¿no? Y se está matando de una manera muy alegre, no solamente en ese ámbito, sino también lo que vemos, esas extrañas muertes en los cuarteles, ¿no? De oficiales, tremendas. que salen las viudas a decir quiero que exhumen, Esto de la que FAP exhumen a nuestros, fue- a nuestro, y también a mi habido en esposo, policía, ¿no? si no me Exacto. equivoco. Un policía y un oficial de la Sí. FAP que lo exhumen y no pasa nada, y tenemos un Congreso que no convoca a los ministros y no hace respetar este mandato constitucional del respeto a la vida y se ríen más bien de la violencia existente. Entonces, ¿eso a qué lleva? A una escalada mayor. Porque la gente no se va a quedar sentada en su casa porque mientras acá pueden haber una economía elástica, ¿no? Tú sustituyes el agua por una gaseosa, allá no. Allá todo es básico, ¿no? El agua es el agua y no lo puedes sustituir por otra cosa. Escuchaba que en Espinar, no sé si era una información correcta, se tenía agua, creo que 3 horas al día. O sea, agua o luz era 3 horas al día. O sea, claro, estamos entonces, hablando, pues, otra- estamos hablando además de las zonas, porque perdóname, Jackie, antes de darte la palabra, es que no hay que olvidarse además también de que el bolsón, digamos, para hablar en esos términos que no son muy simpáticos, de pobreza más duro en el Perú está en el mundo rural. Así es. Y en Está el ámbito mundo minero, rural, mira. y en el ámbito Otra cosa que es tremendo. lamentable. No baja del 60% la pobreza. Sale un reporte de pobreza ayer y dicen, miren, Cajamarca bajó de 11 a 10. No, ese es por las protestas. Nada que ver, pues si está en 11 es producto de años de minería. Y no es que llega de 11 a 10 baja un punto en el último año donde hubo protestas en Conga, sino es una consecuencia de cómo la minería afecta a la agricultura, gran generadora de trabajo, encarece los alimentos, porque como hay una élite que puede comprar, las cosas suben y el que no trabaja en la minera tiene que ir al mismo lugar donde antes costaba $1, ahora cuesta 5, porque el funcionario de la minera sí puede pagar y el campesino no. Entonces genera gran pobreza. Y lamentablemente, si eso le agregamos la corrupción existente en algunos gobiernos locales o regionales, pues se configura un escenario en el cual las mineras no solamente no generan trabajo, sino que a través de la corrupción generan condiciones anormales ante las cuales el ciudadano está desprotegido. ¿Por qué? Porque no hay un Estado, no hay un ministro, no hay un congresista que se ponga como su verdadero yo creo que la representante. responsabilidad central es del Estado, me parece a mí, francamente, ¿no? Sí, ¿Tú qué piensas? yo quería mencionar dos cosas que se repiten incluso desde diciembre, cuando empiezan estas situaciones en Cajamarca. Una primera es esta de que no hay controles de ningún lado, ¿no? Digamos que si hay excesos por parte de la policía o si el primer ministro decide no dialogar con unos y solamente con los que piensan parecido a él, no hay ninguna manera no hay ningún elástico, por decirlo de alguna forma, que controle esos excesos o esos rasgos autoritarios. O el mal uso del servicio de inteligencia. Cómo se humilló públicamente a Salomón Lerner con un video del servicio de inteligencia. O sea, mientras Valdés sabía que estaban filmando, porque él sabía, porque se ponía a un costado de la cámara, filmaban a Salomón Lerner con los dirigentes cajamarquinos en una situación, querían vender la idea que estaba implorando. Sí. ¿no? Sí, Entonces, y eso sirvió para descalificarlo y sacarlo. Y ese es un mal uso de la inteligencia. Claro, pero digamos, en términos de lo que uno puede ver de cómo funciona el poder no oculto, ¿no? Porque esto que tú estás mencionando es algo así como el uso del poder fáctico, pero refiriéndome a los poderes visibles. En el Congreso no hay nada que fiscalice este tipo de acciones.
los ministros, entre ellos, o sea, cuando entró el ministro Pulgar Vidal, parecía que él iba a ser una especie de equilibrio o una especie de contrapeso a lo que representaba el Ministerio de Energía y Minas, que parecía un tramitador de las empresas mineras. El ministro Pulgar Vidal ya no es ese contrapeso, y ya está repitiendo las mismas palabras que el premier Valdés, que el presidente Humala. Es un nuevo BRAC. Y hay dos cosas más que yo quería mencionar, que cada vez que ocurren este tipo de crisis hay un periodo de silencio en el que no sabemos bien qué cosa está pasando, ¿no? Ha pasado en Cajamarca, ha pasado también con Camisea, vuelve a pasar ahora con Espinar, en que el presidente y las cabezas del Ejecutivo no se manifiestan, lo único que vemos son cerros rodeados por policías disparando, las mismas imágenes que en 2009 en Bagua. Y una última cuestión que yo quería mencionar es que sigue este mecanismo que le permite a la Policía Nacional prestar servicios pagados en sus días de franco a las empresas mineras, ¿no? Entonces, por un lado está el discurso oficial, formal del gobierno a favor de las empresas y muy despreciativo con representantes, sean elegidos o no, de estas localidades que están protestando por X motivos. Entonces tenemos el gobierno formal del lado de las empresas mineras, pero además tenemos la fuerza, en este caso la policía, que lleva muchos años por convenios con las empresas mineras prestando servicios pagados, o sea, le pagan a cada efectivo la DINOES y va un porcentaje adicional a la Policía Nacional, va a la cuenta de la Policía Nacional, pagados por las empresas mineras. Entonces, es una privatización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de independencia puede tener la fuerza pública en este tipo de situaciones? ¿Y dónde encuentra mayores estímulos? ¿Dónde encuentra mayores estímulos? En quien le da trabajo durante 15 días, de repente 3 veces lo que gana en sus 15 días en la comisaría. Sí. Por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Un saludo con todo cariño para mula.p. No lo vean. Me llaman porque bailo gogo. Sí, estamos en Paradero Perú, conversando con Juan Cheput, el dirigente nacional de Perú Posible, integrante de su comisión política, y con Jacqueline Fox, periodista y también corresponsal del diario El País de España. Miren, antes de tocar otros temas, a mí hoy día me ha sorprendido, el día viernes me ha sorprendido este titular, este editorial del Comercio, ¿no? Que dice: justicia salomónica y como bajada, digamos. Es inaceptable que el gobierno se siente a negociar en Espinar. Esto es algo que, debo decir, me ha sorprendido. O sea, que yo puedo discrepar de la línea editorial del Comercio, pero este titular ya es, digamos, este editorial ya sobrepasa cualquier posibilidad digamos, me sorprende, ¿no? Ya es algo que creo que
que es muy negativo en el sentido del impacto que puede tener sobre el gobierno y en general sobre la opinión Yo lo lamento, pública. ¿no? Porque yo conozco a Paco Miro Quesada, que está de director, creo que es un buen amigo de todos nosotros, Sí, él es un sin humanista, duda, sin duda. humanista, y él debería tener mayor control sobre esa página editorial, ¿no? Porque si vemos las cosas en perspectiva, ¿qué es lo que espera uno de un decano de la prensa nacional? Una orientación, una especie de mandarinato, ¿no? Un mandarín que se ponga por encima el bien y el mal y diga qué es lo que debe pasar, pero no jugárselas y descalificar. Porque mira, yo entiendo al otro esto, extremo. que el Tiempo de Bogotá diga esto con relación a la FARC y le diga al Estado o al gobierno colombiano o al gobierno colombiano, Claro. no puede negociar usted O con contra la FARC. Sendero, o Sí, contra o contra Sendero. Sendero, Acá en efectivamente. Perú, contra Efectivamente, Sendero, ya, yo entiendo, ¿no es cierto? Puedo perfectamente Totalmente. entender Así que es. haya una posición de este tipo. Pero en este caso contra peruanos que se están movilizando por uno, que uno puede discrepar incluso de su punto No, de y han vista. estado ¿no es presos cierto? gente de la vicaría, que es gente absolutamente inocente y que ha colaborado con el gobierno en momentos anteriores de conflicto A para no ser pues, casualmente que uno tender quiera que, puentes. los de la vicaría, que son unos terrucos, Terrucos, claro. no sé, ¿no? Y además ha habido un pronunciamiento ahí el día jueves, un pronunciamiento del monseñor y obispo de la zona, conferencia o sea, de la episcopal conferencia. también. O sea, entonces, no estamos hablando pues de... No, lo que pasa es que nos estamos acercando al estado de los 90, en el cual había un concierto entre los medios de comunicación, los poderes del Estado y las empresas, ¿no? Entonces, algunos medios de comunicación son la expresión de lo que les indican pues, algunos sectores económicos, en este caso el de minería o construcción, ¿no? O estamos en una dictadura de las materias primas. Al final, ellos se expresan simplemente en la línea de lo que los grandes accionistas o la gran economía quiere expresar. Ahora, no quito de que hay buenos empresarios, ¿no? Creo No, que por sabemos supuesto. de que hay muy buenos, gente con responsabilidad social, pero lamentablemente en ese tema, los conflictos que estamos viendo en los últimos días, vemos cómo se están manejando algunos medios de comunicación y verdaderamente es deplorable, ¿no? Porque quieren configurarnos, quieren partir al país entre buenos y malos, ¿no? Y malo es aquel que defiende simplemente su hábitat, ¿no? Sí, Jacqueline. Yo diría que ya está partido. Si es que uno revisa, por ejemplo, comentarios hechos por lectores en las páginas web de los diarios, las reacciones son así totalmente polarizadas. Lo mismo ocurre en las redes sociales y hay insulto, ¿no? O sea, de un lado, por poner un ejemplo, los que están a favor de las protestas son los terrucos, son los radicales, son los que no quieren el desarrollo, son los que quieren la plata para ellos, ¿no? Y del otro lado están, digamos, cuando son mencionados por los que se están movilizando, normalmente son mencionados también en términos muy despreciativos, o sea, como que no comprenden su situación y por lo tanto les responden también insultando. No, Entonces, de allí el poco tino de la marcha esta del 29, que parte aún más a Cajamarca. La marcha del 29 todos sabemos que ha sido financiada por la Cámara de Comercio de Cajamarca, donde está Lucho Guerrero, a Salón Vázquez en una extraña química, ¿no? Se dice que hay dinero de Yanacocha, no sabemos si lo habrá, pero la cosa es que ha habido una gran movilización que tiene como objetivo descalificar a los que vienen protestando por el tema ambiental. O sea, se promueve una suerte de lucha de clases, ¿no? Los que son pequeños empresarios, los que no necesitan de la mina, son sus proveedores, salen a marchar, obviamente con recursos, sabiendo que 2 días después van a salir el otro grupo de personas pidiendo y además reivindicaciones es como que estos son los brutos, ¿no? Y los otros son los pensantes. Así es. ¿No? Entonces, a mí lo que me preocupa mucho de esto es el asunto de no solamente el hecho de polarizarse, sino que hay una gran cantidad de personas que teniendo este tipo de reclamaciones o reivindicaciones de diversos grados, nuevamente están despreciados, ¿no? O sea, están despreciados socialmente, económicamente, desde antes, pero ahora tienen una marca más, una etiqueta más negativa, que es esta de los radicales, de los casi terroristas, o directamente violentistas, ¿no? Que fue la palabra además. Si se trata de ahuyentar a la inversión, yo siempre pongo como ejemplo lo siguiente, ¿no? A mis amigos, a mis alumnos. Cuando una gran inversión portuaria se quiso hacer en Ancón,
los señores que querían seguir disfrutando de la bahía, ¿no? Los señores Brescia, ¿no? Un montón de personas se opusieron. Y la gran inversión, combativamente, 200 millones de dólares de inversión, no pasó nada. ¿No? Ahí sí se justificó plenamente la defensa de Ancón. Así es, ¿no? La bahía de Ancón. Porque ahí yo estuve de chiquito, este es mío. Así es, este es mío y quiero seguir disfrutando de mi yate. ¿No? Pero cuando otros hablan del agua, ahí sí no existe la inversión, ahí no son enemigos. Y eso es algo que pasa desapercibido y nos olvidamos inclusive de que el señor defiende Ancón, pero tiene intereses en Paracas, donde en la zona de protección, de impacto, ¿no? De amortiguamiento de la bahía de Paracas, está haciendo una planta de fosfatos también con capitales chilenos. Entonces, cuando tengo dinero, cuando tengo recursos, los medios de comunicación se ponen del lado de los señores que tienen mucho dinero y ahí sí, que se contenga la inversión, que no se haga, sí se justifica, ¿no? Claro. Entonces, ahí donde está la política. Ahí es como que el desarrollo, lo bueno, es la preservación de lo que existe. Así es. Mientras que la inversión aparece como destructiva, en el caso, por ejemplo, de Ancón, ¿no es cierto? Claro, porque los señores quieren seguir veraneando. Pero en estos casos no. La inversión siempre es positiva. Así es. Sí. Y mantener el statu quo, por decirlo de alguna manera, cuando es negativo. Cuando no es en tu jardín es positivo. Exacto. Cuando es en la chacra del costado no hay problema. Otra cosa que yo quería destacar a raíz del texto que publicaste hoy día es esta idea de que el gobierno está viendo casi todo en términos de conspiración y responde de esa misma manera, ¿no? O sea, es que no tienen otra forma de pensar. Mira, ellos tienen una lógica militar indubitable, no tienen otra forma de pensar. Y ahí el problema es lo que mencionábamos antes de que empezara este programa, pero creo que lo podría poner en la mesa. Es el hecho de que para que esa lógica funcione, necesitas anular el fundamento de la democracia, que es el control entre poderes. Entonces, hacia ese camino vamos a llegar si es que queremos la eficacia, entre comillas, fujimorista. La eficacia fujimorista del autoritarismo es porque no consensúa, porque no dialoga, porque no propone una conversación, sino porque hace. Y el que no quiere se va preso con medidas arbitrarias o desaparece, ¿no? Así de simple. Y por otro lado adquieres la mayoría en el Congreso. Entonces, que termina siendo el intérprete de la Constitución. Así es. Entonces tú tienes una mayoría en el Congreso, tú puedes aprobar cualquier cosa y el Congreso dice no. Es constitucional. Así es constitucional, es legal. Que fue lo que se hizo además durante años. Así es, te vienen y dicen que es absolutamente legal, ¿no? Entonces, si ellos quieren ser eficaces a ese estilo, pues van a empezar una lógica de cooptación o de copamiento de los poderes o de anularlos o en algún momento eventualmente hasta cerrarlos, ¿no? Ojalá que no suceda. Otra cosa que yo quería mencionar que colabora en eso es el hecho de que tenemos organismos reguladores que no regulan, porque en muchos casos los directorios no están completos, o como lo que está pasando ahora con Telefónica, que hay miembros de la reguladora de OCIPTEL, que son los que tienen que dar alguna recomendación para la renovación del convenio con Telefónica, que en algún momento han prestado servicio a Telefónica o han prestado favores a Telefónica y están procesados judicialmente. Entonces, las reguladoras no funcionan, no hay contrapeso entre los ministros. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, que hace algunos años tenía alguna capacidad. Dicho sea paso, la Defensoría del Pueblo sí ha sido muy clara con un comunicado pidiendo el diálogo, ¿no? O sea, pidiendo el diálogo, ha llamado expresamente. Yo me quiero referir a otra cosa. La Defensoría está haciendo todo lo que puede en estos asuntos, pero a lo que yo quiero apuntar es que parece ser un recurso tanto de este gobierno como del gobierno anterior de no permitir que se nombre como se debe al defensor del pueblo, y de esa manera lo inhabilitas porque no tiene suficiente autoridad, no tiene peso político para hacer lo que han estado haciendo los defensores del pueblo cuando estaban con todo su peso. Institución además que en el Estado es la que tiene mayor credibilidad y confianza por parte de la gente. ¿No? Pero de esa manera la debilitan. No, el mismo tema del acuerdo nacional. También. Que el acuerdo nacional era un elemento en el cual se discutía y ahí uno podía invitar, por ejemplo, a los comuneros de Espinar a escuchar, ¿no? Y ahí estaban todas las fuerzas, no solamente políticas, sino de la sociedad civil. Es otro elemento que desde el gobierno anterior está minimizado. ¿Por qué? Porque no conviene. Y no conviene porque simplemente sería un formador de opinión que iría en contra de lo que ellos nos quieren vender, de la aplicación de su plan. Es cierto, mira, lo que tú dices, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Que el acuerdo nacional funcionase, digamos, con actividad y apoyo político, permitir que vengan los comuneros de Espinar a poner sus posiciones. Como sucedía antes, ¿ah? Hubiera sido espectacular, ¿no? El acuerdo nacional
surge ante iniciativa de Valentín Paniagua y lo consolida Alejandro Toledo como consecuencia casualmente de un país desmembrado que necesitaba, ante instituciones desprestigiadas, de mecanismos de intercambio de opinión, ¿no?, que vayan más allá de lo que constituye formalmente el Estado. Y es por eso que se invita a la sociedad civil, se le da un soporte técnico, lo preside el presidente del Consejo de Ministros y todos tenían voz y todo se hace por consenso. El último gran momento del Acuerdo Nacional, recuerdo que fue cuando el canciller García Belaúnde y el gobierno aprista no quería no quería demandar a Chile ante la Haya, y se logró en el Acuerdo Nacional, se le presionó en el Acuerdo Nacional, desde ahí empezó su proceso de desaparición, ¿no?, hasta la fecha, ya se ha convertido en un ente, en una especie de zombie, ¿no?, que está viviendo pero nadie sabe qué está haciendo. Entonces, estamos atravesando todo un proceso de desinstitucionalización. Todos los logros, la Defensoría, que también jugó un papel notable cuando salimos de la dictadura, el Acuerdo Nacional, todo eso está en un proceso. Quizás para terminar, ¿no?, porque ya estamos al cierre, una de las cosas que a mí más me preocupa, además de todo lo que ustedes han dicho, que la verdad que coincido, el tema institucional, qué tendría que hacer este gobierno para seguir haciendo lo que pretende hacer, y la verdad es cooptar instituciones y por supuesto reducir al mínimo lo que podemos hablar de democracia. Es que creo que esto también polariza a la población. Eso que tú decías, que se refleja de alguna manera en Internet, ¿no? O sea, crea fracturas más la sociedad. O sea, los débiles nexos que tenemos entre los peruanos, porque son débiles, ¿no es cierto?, los hace aún más débiles, sí, los hace desconfiar y es bien torpe la economía uno de otros. Porque mira, la economía sufre porque los 3 últimos años de Fujimori fueron de recesión por el clima que se vivía, ¿no? Los fujimoristas dicen que fue en bonanza, no, pero fue recesión y ahí están los datos. La inversión se aleja con el autoritarismo. Los indicadores de competitividad exigen institucionalidad, que no la hay en el Perú. Entonces, y tú sabes, perdóname, no sé si en el penúltimo Latinobarómetro, de los 21 países, digamos, encuestados de América Latina, 21 creo que son, el Perú aparecía en el último lugar en confianza interpersonal. En el último lugar. O sea, éramos el país que menor confianza interpersonal teníamos entre nosotros. Y eso es clave para construir una sociedad desarrollada. Pero elemental, ¿no es cierto? Sí. Y ahí hay algo sobre eso que creo que también vale la pena mostrar o destacar, hacer notar, que la polarización no solamente se ve con las palabras y en las redes sociales y en los comentarios a las noticias en Internet, sino que a veces las estamos viendo, como en este caso en Espinar en esta semana, en acciones muy concretas. Por ejemplo, ha habido ayer un ataque contra unas mujeres de Cajamarca que estaban preparando una olla común. Claro. Fue un ataque muy agresivo de policías, no sé si eran DINOES o es que era policía urbana. Las mujeres no estaban haciendo nada, tenían sus verduras cortadas, había una olla con agua. Las han atacado de una manera terrible, a una adolescente la golpearon, se quedó medio en shock. Y luego ha habido una declaración, me parece que el martes, de una mujer en Espinar, a cuyo familiar le habían detenido, y habló en los mismos términos que una viuda de Bagua. Hubo una grabación que circuló mucho por YouTube cuando ocurrieron los enfrentamientos en Bagua, y que ya esta semana se cumplen tantos años de aquello. Esta mujer en esos momentos se refería a Alan García y decía: nosotros hemos votado por ti para que nos des educación, para que nos des salud, para que nos protejas. Esta era una lista larguísima de por qué había votado por Alan García, pero nos matas. Ese mismo discurso que esta señora decía ante Canal 2 en Aguajún, lo hemos escuchado esta semana en castellano en Espinar. Sí, pues, y entonces el desprecio no es solamente con las palabras radical, opositor, violentista, también se da en concreto en los hechos. Es como, no sé si, para terminar, ¿no? Es como que si todavía un sector de peruanos y un sector de peruanos con poder siguen pensando que se construye país como se ha pretendido construir a lo largo de estos casi 200 años de república, ¿no? ¿Entiendo? Palo, autoridad, autoritarismo, ¿no es cierto? Y mano dura. O sea, esos diálogos son propios de Redoble por Ranca. Oye, pero ya pasaron 200 años y eso nada.
Tuvimos militarismo todo el siglo XIX prácticamente. O el despotismo del hacendado, ¿no? Del siglo XIX. Y el siglo XX no faltaron manos duras, sobraron manos duras. Oye, ¿y por qué estamos con los problemas que estamos todavía? Exactamente, ¿no? A diferencia de otros países de la región. Porque no hay que irse a Europa, a diferencia de otros países de la región, ¿no? Donde hay instituciones políticas muchísimo más sólidas que las que hay en el Perú, ¿no? Definitivamente. ¿No es cierto? Bueno, quería agradecer muchísimo a ambos, a Jacqueline Fox, que ya, como dije, es periodista y corresponsal del diario El País de España, y a Juan Cheput, el dirigente nacional, integrante de la Comisión Política de su partido Perú Posible. A ustedes hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias.